3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Bienvenidos al programa. Tenemos 3 temas de palpitante actualidad. Más adelante aquí en el programa, atención, ya están aquí en el estudio con nosotros el pastor Kevin Torres. El pastor Kevin Torres es vocero de la Confraternidad Evangélica de Honduras y nos acompaña también el padre Roberto Páez. Padre Páez, pastor Kevin Torres, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Un placer, Edgardo, más bien me siento muy halagado. Gracias por invitarnos, porque hoy más que nunca necesitamos de proposiciones, soluciones y aspectos positivos. Así que quiero decirte muchas cosas que después tal vez lo reflexionaremos en su momento. Así va a ser, padre. Dios te bendiga, bendiga a todos los que nos están oyendo, porque necesitamos la bendición de Dios, así como está cayendo la lluvia. Muy bien. El pastor, por favor. Contento, agradecido con esta invitación, un abrazo fraterno a su enorme auditorio. Recordar siempre que aunque sean tiempos difíciles, la esperanza no sabe morir. Siempre sabe nacer y ese es el mensaje que queremos proporcionar en esta ocasión. Muy bien, gracias. Tenemos buenos temas más adelante con ustedes, claro ya lo sí. saben, ¿verdad? Más adelante. No se lo pierdan, por favor, no se lo pierdan. Padre Páez fue candidato a diputado aquí en Francisco Morazán por el Partido Salvador de Honduras. Nos va a contar también un poco de su experiencia, padre. Nos va a contar la verdad y toda la verdad. Fíjate que uno de los aspectos que me rige mi memoria y mi vida es siempre ese patrón, la verdad. Muy bien, excelente, padre. Pero dice que por la verdad murió Cristo. Precisamente antes de eso, es un placer estar contigo, Kevin, en este programa. Y es interesante porque nuestra población está en una cantidad de personas que forman parte de la comunidad evangélica y forman parte también de la comunidad cristiano-católica. Así que Dios bendiga este programa y todos los que nos vengan. Así es. Y más adelante también, en unos minutos, vamos a hablar con el abogado Juan Carlos Barrientos. El abogado Barrientos es doctor en Derecho Constitucional sobre el tema de estos 2 exfuncionarios del gobierno, el expresidente Hernández, Eval Díaz y el señor Cardona, que ahora son ciudadanos nicaragüenses. Un poco la controversia que esto ha generado, evidentemente, la decisión que tomaron, uno incluso en 2020, el otro en 2021 comenzaron estos procesos, o sea, bien adelantados, nada más que este viernes pasado, la Gaceta de Nicaragua ya lo hizo oficial. Más adelante, no se pierde el análisis sobre ese tema. Pero antes, la noticia del momento no es otra más que los resultados de las elecciones en segunda vuelta de Colombia. Colombia giró hoy a la izquierda. Gustavo Petro gana la presidencia de Colombia. El izquierdista Gustavo Petro ganó este domingo 19 de junio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. De este modo, se convierte en el primer presidente electo de izquierda en Colombia. Con el preconteo avanzado, el progresista que lideró la coalición de Pacto Histórico se ha alzado con la victoria con más de 700,000 votos de diferencia. Esta es una imagen de la celebración de su discurso de aceptación del triunfo del señor Gustavo Petro hace quizás unos 45 minutos ahí en Colombia. El resultado hasta el momento es el siguiente, después del conteo que se ha tenido de las urnas: 50.44% votó por Gustavo Petro, poco más de 11.280.000 votos, y por el populista Rodolfo Hernández, el 47.30% del electorado votó, es decir, de los votos fueron para el señor Hernández, es decir, 10.579.106. Para hablar sobre eso, aquí en Honduras son las 8 de la noche con 4 minutos, son las 9 de la noche con 4 minutos en Bogotá, Colombia, y hacemos contacto en este momento con el licenciado Héctor Soto. El licenciado Héctor Soto es un hondureño que tiene más de una década de vivir en Colombia, es un economista con posgrados en ciencias políticas, es profesor universitario, es investigador de temas electorales y analista político, trabaja con varias universidades en pregrado, posgrado en temas electorales, económicos y políticos. Licenciado Soto, gracias por acompañarnos esta noche aquí en 3030. A usted, licenciado Edgardo Melgar, muchas gracias por la invitación, a los panelistas que también le acompañan y a toda la audiencia del programa. Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad también de dialogar sobre estas elecciones en Colombia, que sin lugar a dudas son muy relevantes para Honduras, por la progresiva cercanía en las agendas bilaterales, tanto políticas y económicas, que gradualmente se han dado entre estos 2 países. Licenciado Soto, ¿por qué ganó Petro?
Hay varios puntos de inflexión que se han dado en Colombia. Uno de ellos ha sido una permanente movilidad social, movilización social, alrededor de una protesta que incluso venía antes de la pandemia como resultado de una agenda gubernamental que estaba llegando a unos puntos de agotamiento. Un punto también muy importante fue todo este pléyade de jóvenes que junto con toda esta movilización que en su momento se dio en Chile, que en su momento se dio en Honduras, en Guatemala, también en Colombia lo vivimos, y esto tuvo una expresión muy fuerte de protesta social que también fue planteando un escenario de buscar candidatos por fuera del establecimiento. De hecho, hay que plantearlo que aunque Gustavo Petro es el ganador, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández son dos candidatos por fuera del establecimiento político, lo cual pone en evidencia un agotamiento de la clase política y también una intencionalidad del electorado colombiano por buscar una salida y un mecanismo de gobernabilidad por fuera de los tradicionales partidos políticos. Exacto, cuando usted hace referencia al establecimiento político, hace referencia a los partidos tradicionales. ¿Qué pasó con estos partidos tradicionales? La derecha siempre había gobernado Colombia, hoy gana la izquierda. Sí, históricamente Colombia ha sido un país gobernado desde la derecha. Hay que decir que en el 91, con la Constitución, hubo un cambio, así como lo vivimos en su momento en Honduras, donde pasamos de un bipartidismo, que en Colombia era el Partido Liberal y el Partido Conservador, hacia un multipartidismo donde vimos surgir, por ejemplo, al Partido de la U, al Partido Cambio Radical, partidos como el Polo Democrático, de manera que en Colombia el multipartidismo ha ido tomando progresiva fuerza desde el 91. Hay que mencionar que muchos de estos partidos de derecha tuvieron un punto de anclaje muy fuerte hasta el 2002, cuando llega el expresidente Uribe y tenemos ya una gobernabilidad de partidos mucho más complejas. Posteriormente, en el 2016, con el proceso de paz y el presidente Santos, también tenemos a los partidos políticos avanzando hacia una agenda, pues en este caso de posconflicto, y progresivamente a esto, pues actualmente el presidente Duque, que llega al poder desde el partido que lidera el expresidente Uribe, y en todo este proceso un permanente desgaste hacia lo que ha sido la perspectiva de derecha en el país. Esto no implica que la derecha no sea fuerte, creo que no tuvo los votos suficientes para llegar a segunda vuelta, que era lo que representaba el candidato Federico Gutiérrez, que fue el que se queda en primera vuelta. Pasan a segunda vuelta dos candidatos por fuera del establecimiento, dos candidatos que se pelean el centro y que en ese sentido, hay que decirlo, ambos tienen matices populistas. Creo que Petro ha hecho una intención por construir una agenda de gobierno que sea más aceptada por el establecimiento. Rodolfo Hernández tenía una agenda mucho más disruptiva, con menos claridad en cómo se querían gestar esos cambios, pero finalmente el país se ha decidido más por una opción de Petro, que es totalmente de izquierda, que obviamente los procesos de paz la potabilizan más, pero que también marca una ruptura histórica, donde por primera vez hay un presidente de izquierda y adicionalmente un presidente que en su momento perteneció a una guerrilla, lo cual vuelve más significativo este quiebre político, ideológico e incluso democrático. Quiero compartir con usted y con nuestros amables televidentes, nuestros invitados también aquí en el estudio, que van a abordar otros temas también más adelante aquí en el programa, unas declaraciones recientemente del expresidente Álvaro Uribe, cuando le preguntan precisamente sobre Gustavo Petro. Ya la vamos a presentar en unos minutos, pero antes de eso, esta corriente de cambio en América Latina, usted dice, bueno, está pasando aquí en Honduras, pasó en Chile, es probable que pase en Brasil, es muy probable que Lula gane en Brasil, y ahora está pasando en Colombia. Ese concepto del desgaste de los partidos tradicionales, ¿es algo que está pasando en toda la región? Sí, de hecho lo estamos viendo en Colombia, al igual que en Honduras hubo un agotamiento de los partidos de primera generación, que acá en Colombia era el Partido Liberal y el Partido Conservador, y en general creo que es algo que se está expandiendo. Creo que con Petro también la región, entiéndase por eso toda la región hemisférica, va a tener no solamente una ruptura entre lo que es la izquierda y la derecha, sino que también Petro va a generar una ruptura a lo interno de la izquierda hemisférica. ¿Y a qué me refiero con esto?
Cuando el expresidente Chávez llega al poder en Venezuela y empieza a construir toda una agenda de lo que en su momento se llamó el socialismo del siglo XXI, este se ancló de manera muy fuerte en la región andina. En su momento lo cogió Correa en Ecuador, lo cogió Evo Morales también en Bolivia. De hecho, Honduras en su momento con el expresidente Zelaya y con el actual presidente Ortega, bajo la iniciativa del ALBA, cogen una fuerza muy significativa. Era digamos, una izquierda que tomó mucha fuerza alrededor de una agenda petrolera, que era como el contexto muy fuerte de la región, alrededor de un tema del alivio de la deuda. Pero hoy digamos que estamos viendo otros actores de izquierda que no necesariamente se van a alinear con ese socialismo del siglo XXI. Nos referimos a Boric en Chile, nos estamos refiriendo obviamente a Fernández en Argentina, ahora con Evo Morales, ahora con Petro en Colombia. No hay que olvidar a Andrés Manuel López Obrador en México, lo que significa Castillo también en Perú y obviamente Bolivia. Entonces estamos viendo ya dos bloques de izquierda que están manifestando unas formas de gobernar diferentes. Por un lado, lo que es el socialismo del siglo XXI, que trata de liderar Maduro, y creo que eventualmente con la llegada de Lula da Silva, Petro y Boric, vamos a tener también ahí otro modelo de izquierda diferente. Entonces creo que hay una ruptura entre la izquierda y la derecha, pero también una ruptura dentro de la misma izquierda hemisférica. Sí. ¿Cómo se espera que gobierne Petro? Es decir, para muchos es una luz de esperanza, para otros es motivo de temor por su ideología de izquierda, por su pasado como guerrillero, pero para otros, le decía, es una luz de esperanza. ¿Por dónde cree que va a ir? Sí, yo creo que aquí va a haber un punto de ruptura muy significativo y también unas continuidades, ¿no? Petro no trata de colocarse como un outsider de la política, sí renegó de los partidos políticos, pero esta es su tercera elección, así que ha tenido un esfuerzo muy permanente porque la clase política, el establecimiento, lo puedan aceptar. Colombia es un país que depende de manera muy significativa del petróleo. De hecho, el 7% del PIB colombiano depende del petróleo, casi el 50% del gasto del gobierno central también, pero las reservas de petróleo que tiene el país hasta la fecha apenas permiten una agenda extractivista para los próximos 7 años. Por eso es que hace muy poco, cuando Petro estaba dando su discurso de toma de posesión, él hablaba de 3 elementos muy fuertes. Él hablaba de justicia social, lo cual digamos es muy coincidente con un discurso de izquierda. Hablaba de paz, que también es algo que se hereda desde el 2016, y hablaba de un elemento muy importante que es la justicia ambiental, que digamos, no hay que olvidar que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad, con mayor reserva de agua dulce, el país con más páramos en el mundo. Entonces esos son como los 3 bloques que él coloca: agenda social, agenda ambiental y el tema de paz. Colombia tiene un modelo macroeconómico bastante conservador. No creo que Petro tenga la capacidad de modificarlo, pero sin lugar a dudas él ya ha manifestado su interés por colocar un punto de partida o unos cambios muy fuertes en el sistema financiero y en el Banco de la República, que es lo que en Honduras vendría siendo el Banco Central. Se está hablando de una agenda muy fuerte en la agenda pensional. Hay que decirlo que en Colombia solo 3 de cada 23 personas logran entrar al régimen pensional, que también va a ser un tema muy fuerte. Aparece la agenda educativa también como un tema muy fuerte, la agenda en salud que también se ha colocado. Así que muy probablemente vamos a ver a un Petro mucho más cercano al estilo de lo que ha sido Lula da Silva que a un Petro mucho más cercano a lo que ha sido la agenda tradicional de Nicolás Maduro y de Chávez. Bueno, y de hecho usted decía anteriormente, más cercano a un bloque con Argentina, con el presidente Fernández de Argentina, cercano también a Boric de Chile. De hecho, Fernández y Boric de Chile estuvieron en la Cumbre de las Américas en Estados Unidos con Biden. Es decir, es otra cosa. O sea, no es Nicaragua, no es el estilo de Cuba, ni mucho menos el de Venezuela. No, no creo que lo vaya a hacer, y también no podemos olvidar algo, y es que Colombia hasta hace muy poco era de los escasos países en la región que todavía tenía guerrillas activas.
esto obviamente permitió que en el marco del Plan Colombia en el país se asentaran bases militares estadounidenses de gran calado. Así que estamos hablando también de un presidente que, aunque es de izquierda, debe tener la capacidad de cohabitar con una agenda geopolítica con un enorme peso de los Estados Unidos, porque Petro haya llegado al poder no implica que la agenda hemisférica de Estados Unidos en Colombia se va a cambiar de un día para otro, ¿no? Tiene que ser un presidente con capacidad de diálogo con los intereses estadounidenses y creo que eso también lo ha logrado. Creo que la guerra que hay en este momento entre Rusia y Ucrania, las cercanías de Nicaragua por acercar a los rusos a la región, la presencia y la cercanía de Venezuela hacia Rusia y el acercamiento de los Estados Unidos ahí, va a darle a Petro, sin lugar a dudas, una oportunidad de convertirse en un referente para la geopolítica de la región andina, y estoy seguro que él no va a desperdiciar esa oportunidad alineándose con Venezuela, sino que por el contrario, generando mayores canales de diálogo. Creo que esas son partes de esa agenda hemisférica que él va a aprovechar muy bien. Le decía que quería que escucháramos esto que dijo Álvaro Uribe, sí, el expresidente de Colombia, cuando se le preguntaba por Petro recientemente. Colombia puede llegar a tener el peor neocomunismo de la región, porque el doctor Petro es mucho más inteligente que Chávez. El doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández de Argentina. El doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces, por eso yo he dicho muy reflexivamente que el maestro no fue Chávez, fue Petro quien le enseñó a Chávez. Colombia puede tener el más peligroso comunismo de toda la región, porque tiene el líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Petro, y tiene unos partidos y unos candidatos ay cerquitica de él. Por eso llamo a decir lo siguiente: seguramente en el Centro Democrático hemos cometido errores, también ha habido aciertos, pero aquí hay un partido con unos principios muy importantes para la democracia: inversión privada, política social, Estado austero, seguridad. ¿Para dónde va el país con este consumo de droga? ¿Para dónde va el país con este narcotráfico? ¿Para dónde va el país con este microtráfico? Mario, muchas gracias. Gracias, presidente. Es el presidente Álvaro Uribe. Por lo que decía usted anteriormente, licenciado Soto, evidentemente no coincide usted con lo que decía el expresidente Uribe. Sí, no creo que en Colombia vayamos a encontrar un giro hacia el neocomunismo, primero porque creo que no están las condiciones dadas. A diferencia de otros países que desafortunadamente, digamos en Honduras, la institucionalidad democrática es muy frágil, eso hay que reconocerlo. En Colombia es mucho más robusta. Por ejemplo, en el Poder Legislativo estamos frente a dos cámaras parlamentarias, lo que en Estados Unidos llaman Cámara Alta y Cámara Baja. Acá en Colombia tenemos lo que es el Senado y lo que es el Congreso. Escasamente Petro va a lograr tener una mayoría simple en las cámaras, pero no una mayoría calificada, lo cual significa que, digamos, reformas constitucionales difícilmente se van a poder dar. La idea de una constitución en Colombia, a pesar de que en Honduras eso, digamos, ha sido un tema muy fuerte, que incluso hasta se ha valorado como una posibilidad, en Colombia la posibilidad de una constituyente, eso está muy lejano. Se tuvo una oleada a inicios de los 90, de hecho Colombia la empezó en el 91, la siguió Perú en el 93, luego en los 2000 llegaron las reformas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero en este momento uno percibe que no hay condiciones estructurales para una reforma constituyente, que fue, si usted lo recuerda, el gran punto de partida del socialismo del siglo XXI. Venezuela, Ecuador, Bolivia, todas sus reformas pasaron por una reforma constituyente. Entonces estamos frente a una izquierda, una nueva izquierda, que obviamente tiene que operar bajo unas lógicas muy diferentes. Por eso me inclino más hacia lo que ha pasado en Brasil, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en México, unas izquierdas más de corte socialdemócrata. Y ojo que todos estos países que estamos mencionando en esta nueva ala de izquierda tienen economías extractivistas. Si usted lo ve, Brasil, México,
Colombia son países productores de petróleo, Chile es el mayor productor mundial de cobre. Entonces estamos frente a países con músculos financieros donde las agendas hemisféricas se pueden negociar sin que esto implique una alta dependencia de lo que tradicionalmente ha sido, por ejemplo, en la región centroamericana, las relaciones con las economías fuertes o las economías desarrolladas de la región. Creo que ahí va a haber un punto de quiebre importante. También el ahora presidente Petro ha hecho un llamado a la unidad nacional, entonces estamos hablando de una oposición que ahora pasa a ser gobierno. Y también no hay que olvidar que Petro en su momento fue alcalde de Bogotá, que es la ciudad más grande de Colombia. Para que nos hagamos una idea, Bogotá tiene más de 10 millones de habitantes, eso es casi gobernar Honduras. Entonces estamos hablando de una oposición que ya tiene experiencia en el gobierno, pero que sin lugar a dudas, uno de sus grandes desafíos será sin lugar a dudas gestionar la unidad nacional en un país que quedó muy polarizado, porque aquí también, licenciado Edgardo, hay otro punto importante. Tanto Petro como Rodolfo Hernández le hablaron a los pobres de Colombia, solo que Petro logró capturar con mayor claridad el voto pobre de las grandes ciudades, o sea, del área urbana. Y el candidato Hernández logró jalonar de manera muy fuerte el voto del pobre del área rural, básicamente de las 3 cordilleras en las que se fragmenta la región andina acá en Colombia. Digamos que Rodolfo Hernández logró capturar mucho mejor eso. Petro realmente gana con el voto de Bogotá y el voto de la costa pacífica y de la costa atlántica, pero de la región andina, digamos que ahí es donde gana el otro candidato. Entonces ahí él también va a tener una agenda muy fuerte por tratar de capturar esas simpatías que sin lugar a duda en este momento no estuvieron con él y que son parte de esa Colombia rural que tradicionalmente es un poco más conservadora y que era previsible que no tuviera tantas cercanías con Petro. La toma de posesión creo que es el próximo 7 de agosto. Sí, señor. Sí, es un periodo de 4 o 5 años. Es un periodo de 4 años. Hay que mencionar lo que antes en Colombia existía la figura de la reelección. Por eso el expresidente Uribe se reeligió, el presidente Santos también se reeligió. En el caso del actual presidente Duque eso ya no se dio porque en la última reforma política se quitó la figura de la reelección presidencial y en ese sentido, siguiendo esa tendencia, el ahora futuro presidente Petro también tendrá un mandato de 4 años y tendrá que facilitar las condiciones para que llegue otro presidente a Colombia en el 2026. Licenciado Soto, muchas gracias. He disfrutado mucho esta entrevista con usted y sobre todo su explicación, su interpretación, su análisis de lo que ha pasado en Colombia. Muchas gracias por haber dedicado tiempo para conversar aquí con 3030. A usted, licenciado Edgardo Melgar, muchas gracias y a toda su audiencia. Feliz noche. Gracias. Es el licenciado Héctor Soto, hondureño, residente hace más de 12 años ya en Colombia. Él es economista con posgrados en ciencias políticas, profesor universitario, investigador en temas electorales y analista político que nos ha acompañado desde Bogotá, Colombia. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, el abogado Juan Carlos Barrientos es doctor en Derecho Constitucional. Y lo que pasó con Eval Díaz, con Ricardo Cardona en Nicaragua, ¿pueden o no ser extraditados? En el caso que se abra una investigación, que se presente algún requerimiento fiscal por el Ministerio Público contra ellos. Ese tema, y más adelante también, el padre Páez, que está con nosotros esta noche, el pastor Kevin Torres, con un tema sumamente controversial, este nuevo anuncio que ha aparecido del gobierno de la República en la radio nacional, es decir, la radio estatal, donde se promueven las relaciones entre personas del mismo género. No se lo pierda, ya volvemos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar, probablemente a través de redes sociales circuló mucho, un anuncio, un spot de gobierno pautado en radio nacional, es decir, la radio del gobierno, la radio estatal. Si no lo ha escuchado, lo vamos a poner un momentito, dura menos de 2 minutos, creo que menos del minuto incluso, por favor. Mamá, Sí, hija. tengo que decirte algo importante. Dime, ¿y qué es eso tan importante a tus 15 años? Es que... Estás enamorada. Pues sí, pero... Se nota que estás feliz, hijita. Ajá. ¿Y quién es ella? Mamá, ¿lo sabías? Te conozco desde que naciste y te amo, hija. Ay, mamá. Pero
Ven y cuéntame, ¿cómo se llama tu novia? Las personas tenemos diversas maneras de sentir y expresar el amor. Ser lesbiana es solo una de ellas. Este es un mensaje de Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. En una palabra, ¿cómo reacciona? Una palabra. Una palabra es meditación. Creo que es muy serio lo que está sucediendo. Ya vamos a entrar. Seriedad, meditación. Meditación. Pastor. Preocupación. Muy bien. Abogado Juan Carlos Barrientos, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. El abogado Juan Carlos Barrientos es doctor en Derecho Constitucional. Para ponerlos en contexto a ustedes, amables televidentes, con el tema del abogado Juan Carlos Barrientos, que es un experto en esta área, quiero compartir con ustedes los datos que salieron publicados en el Diario Oficial La Gaceta en Nicaragua este viernes sobre el caso del señor Eval Díaz y el señor Ricardo Cardona. El decreto fue publicado hoy en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua bajo el Acuerdo Ministerial número 28-2022, en el que dice: certificación. El suscrito subdirector general de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, comandante de regimiento Pablo José Morales Luna, certifica otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Eval Yair Díaz Lupián, originario de la República de Honduras, y que en sus partes conducentes establece: resolución número 3238, considerando primero que el ciudadano Eval Yair Díaz Lupián, de nacionalidad hondureña, mayor de edad, casado, nacido el 23 de diciembre de 1973 en la República de Honduras, identificado con pasaporte número E766135, cédula de residencia permanente nicaragüense número 0007287, con domicilio y residencia en Managua, República de Nicaragua, presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería la correspondiente solicitud de nacionalidad nicaragüense. Segundo, que el ciudadano Eval Yair Díaz Lupián ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua para adquirir nacionalidad nicaragüense por ser centroamericano de origen y tener residencia en el país. Tercero, que de forma expresa ha manifestado su voluntad de adquirir la nacionalidad nicaragüense de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de Nicaragua, Ley número 761, Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento, sometiéndose a las disposiciones legales establecidas en nuestra legislación vigente en cuanto a derecho y obligaciones que les corresponden. Por lo tanto, esta autoridad resuelve primero otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Eval Yair Díaz Lupián, originario de la República de Honduras. Segundo, el ciudadano Eval Yair Díaz Lupián gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley número 761, Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento. Tercero, regístrese en el libro de nacionalizados. Para tal efecto, lleva a la Dirección General de Migración y Extranjería y líbrese la certificación correspondiente. Cuarto, la presente resolución surtirá efecto a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Notifíquese Managua, 13 de noviembre del año 2020. En el caso de Ricardo Leonel Cardona López, certificación. El suscrito subdirector general de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, comandante de regimiento Pablo José Morales Luna, certifica otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Ricardo Leonel Cardona López, originario de la República de Honduras, y que en sus partes conducentes establece resolución número 32
89, considerando, primero, que el ciudadano Ricardo Leonel Cardona López, de nacionalidad hondureña, mayor de edad, casado, nacido el 20 de julio de 1961 en la República de Honduras, identificado con pasaporte número G7-82726, cédula de residencia permanente nicaragüense número 000072870, con domicilio y residencia en Managua, República de Nicaragua, presentó ante la Dirección General de Migración y Extranjería la correspondiente solicitud de nacionalidad nicaragüense. Segundo, que el ciudadano Ricardo Leonel Cardona López ha cumplido con los requisitos, formalidades establecidas en la Constitución de la República de Nicaragua para adquirir la nacionalidad nicaragüense por ser centroamericano de origen y tener residencia en el país. Tercero, que de forma expresa ha manifestado su voluntad de adquirir la nacionalidad nicaragüense de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de Nicaragua, Ley número 761, Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento, sometiéndose a las disposiciones legales establecidas en nuestra legislación vigente en cuanto a derecho y obligaciones que les corresponden a los nicaragüenses nacionalizados. Cuarto, que el otorgar la nacionalidad nicaragüense es un acto soberano del Estado de Nicaragua, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 y 6 de la Constitución de la República de Nicaragua y el artículo 117 del reglamento de la Ley 761. Por tanto, resuelve, primero, otorgar la nacionalidad nicaragüense en calidad de nacionalizado al ciudadano Ricardo Leonel Cardona López, originario de la República de Honduras. Segundo, el ciudadano Ricardo Leonel Cardona López gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le conceden y estará sometido a las obligaciones correspondientes a los nacionales nicaragüenses, de conformidad a lo que establece la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley número 761, Ley General de Migración y Extranjería y su reglamento. Tercero, regístrese en el libro de nacionalizados que para tal efecto lleva la Dirección General de Migración y Extranjería y líbrese la certificación correspondiente. Cuarto, la presente resolución surtirá efecto a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. Notifíquese Managua, 26 de octubre del año 2021. En el decreto publicado también le otorgan la nacionalidad a Salma Yadí Díaz Rivera, originaria de la República de Costa Rica y de nacionalidad hondureña, Claudia Matute Mercedes Vargas, de nacionalidad hondureña, y José Ricardo Cardona Matute, de nacionalidad hondureña. Evelyn Pérez, Noticiero Hoy Mismo. Abogado Barrientos, gracias de nuevo por acompañarnos. ¿Qué impresión tiene de esta información? Bueno, en primer lugar que estos dos señores no tienen hasta el día de hoy, Edgardo, ningún requerimiento fiscal por parte del Ministerio Público. No existe absolutamente ningún proceso judicial abierto en su contra y por lo tanto, a pesar de que han actuado de una manera, pienso yo, aprovechada, porque han habido rumores de que contra ellos se van a iniciar próximamente procesos judiciales, decidieron con tiempo, porque si usted se fija, el señor Eval Díaz, desde el año 2020 le fue otorgada la nacionalidad, es decir, todavía él estaba como ministro de la presidencia. De igual manera, con mucha antelación también lo hizo el señor Roberto Cardona, el secretario... Ricardo, perdón, sí. Roberto es el hermano, sí. Que en ese entonces fungía también como secretario del presidente de la República. Perdón, ese detalle es importante, abogado, que usted dice. Los dos eran funcionarios de gobierno cuando en noviembre de 2020 le autorizan la nacionalidad nicaragüense al señor Eval Díaz, noviembre de 2020. Y en octubre de 2021 al señor Cardona, es decir, con bastante antelación a la entrega del cambio de gobierno, ellos ya habían hecho esta gestión. Solo que salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua el viernes pasado, este 17. Pero en noviembre de 2020 fue favorecido el señor Eval y en octubre de 2021 el señor Cardona. Sí, y ellos lo hacen lógicamente para prevenirse de una posible, como le digo, acusación criminal que le pudiera incoar el Ministerio Público.
Pero al día de hoy, como le digo, como no tienen ningún requerimiento, pues no podemos legalmente tomar alguna determinación al respecto. Por otro lado, la Constitución nicaragüense no tiene como la nuestra alguna salvedad para poder extraditar ciudadanos nicaragüenses. Sí pueden extraditarse ciudadanos extranjeros que huyendo de la comisión de un delito se hayan ido a domiciliar a Nicaragua, pero ciudadanos nicaragüenses no. La mayoría de constituciones del mundo, Edgardo, no tienen esta disposición. Lo que pasa, por ejemplo, en el tema nuestro es que fue una presión del gobierno de los Estados Unidos, principalmente para dos temas que a ellos les interesa muchísimo, que es el tema del narcotráfico y el tema del terrorismo. En el año 2010 se hizo esa reforma constitucional en el artículo 102 que permite extraditar a hondureños en esos casos y también por criminalidad organizada. Todo esto, Edgardo, viene aquí en Latinoamérica, puntualmente de Colombia, que en los años 90 decidieron establecer por primera vez en las constituciones latinoamericanas la extradición de colombianos por motivos de narcotráfico, siempre impulsado por el gobierno de los Estados Unidos, y eso motivó que Pablo Escobar Gaviria desatara toda una ola de atentados, de muertes y de actos de terrorismo para tratar de que el gobierno colombiano retrocediera y no siguiera. Inclusive él montó un grupo criminal llamado Los Extraditables, el cual básicamente luchaban porque se eliminara de la Constitución colombiana eso. De ahí pasó a otras constituciones y en el año 2010 obligaron a Honduras a que también lo hiciera porque Honduras lógicamente es paso de narcotráfico y estos extremos, por ejemplo, no lo han hecho en constituciones como la de Costa Rica o como la de Ecuador o como la de Panamá, pero sí en la de Honduras, que, como repito, es zona de paso para el narcotráfico. Abogado Barrientos, estos señores, en caso que fueran requeridos, en el hipotético caso, escenario, por Estados Unidos o por Honduras, ¿no podrían ser extraditados de Nicaragua a Estados Unidos o de Nicaragua a Honduras? No podrían ser extraditados porque los protege la Constitución nicaragüense. De ninguna manera, ni Honduras ni Estados Unidos podrían pedir la extradición de ellos. Sin embargo, Edgardo, como ellos no son ciudadanos nicaragüenses de origen, de nacimiento, sino que son naturalizados, la naturalización de ciudadanías en casi todas las constituciones del mundo se puede, así como se otorga, así también se les puede retirar. Entonces, si aquí se lograra evidenciar de que esta gente lo que está haciendo es huyendo del brazo largo de la justicia y el gobierno nicaragüense permite que se hagan las explicaciones legales pertinentes, podrían de alguna manera retirarles la nacionalidad y en ese caso sí podrían ser extraditados. Por otro lado, sí se les puede asegurar bienes aquí en el país, lo único es de que, repito, no pueden en las actuales situaciones ser extraditados. Y durante el viernes que hubo muchas reacciones sobre este tema, se hablaba sobre una orden de captura a través de Interpol. ¿Podría funcionar eso o no? Solamente podría funcionar si ellos salen de Nicaragua, si ellos se van a otro país o salen de viaje a otro país, pero mientras ellos estén residiendo y estén domiciliados en Nicaragua, no puede tampoco operar una orden de captura internacional. Usted dijo que ellos tomaron esa determinación con mucha anticipación, todavía eran funcionarios de gobierno, en noviembre de 2020, es cuando la Oficina de Migración y Extranjería de Nicaragua le otorgó la nacionalidad al señor Evaldías, y en 2021 al señor Cardona, en octubre de 2021, no sé si realmente al final, porque dentro de las condiciones para los requisitos para recibir esa nacionalidad nicaragüense, es la permanencia, la estadía, el residir en el país durante algún tiempo. Pero esos señores estaban aquí en Honduras fungiendo como funcionarios, ¿verdad? Estaban aquí trabajando como funcionarios, no estaban viviendo en Nicaragua, a menos que yo no lo sepa, ¿verdad? Es un tanto irregular porque fíjese que, por ejemplo, la Constitución de Honduras dice que un centroamericano tiene que estar domiciliado en el país
para optar a la naturalización por lo menos un año. Sí. Y me imagino yo, y creo que así es también en la Constitución nicaragüense. Sin embargo, yo siento que ahí hay algo irregular, y también el hecho de que no hayan hecho ninguna gestión las actuales autoridades. Me parece a mí que el haberse quedado con esas líneas de investigación durante tanto tiempo, siento que hasta cierto punto engavetadas en el Ministerio Público, les dio margen de maniobra también para realizar este tipo de acción que hasta el viernes nos dimos cuenta. Pero esta tramitología, repito, tiene ciertos aspectos un tanto extraños que huelen como que ahí de repente hubo alguna gratificación para el otorgamiento de esas nacionalidades express. Gratificación para nacionalidades express. Abogado, allí en Nicaragua también se le ha dado la nacionalidad nicaragüense a 2 expresidentes de El Salvador, también buscados por la justicia de ese país. Mauricio Funes, los 2 del FMLN, de la izquierda de El Salvador, Mauricio Funes y Sánchez Serén. O sea que ahí... ¿Perdón? Se ha convertido como en un santuario. Inclusive Mauricio Funes está trabajando, dicen, en la Cancillería nicaragüense, tiene un cargo como asesor. Y lo extraño, Edgardo, es de que hasta cierto punto es comprensible de que se convierta en un santuario para gente de la izquierda, pero lo extraño es que estos 2 conspicuos funcionarios de un gobierno de extrema derecha nacionalista estén ahí, y que el gobierno de Ortega los haya recibido tan campantemente, y con esto bloqueando la justicia hondureña, que en este gobierno probablemente se podía haber implementado una acusación. Inclusive hay rumores de que otros funcionarios han hecho caravana también para migrar a Nicaragua, y se habla de 5 o 6 funcionarios que recibieron dinero de coima de parte de Axel López por el tema de los hospitales móviles. Entonces, Edgardo, valdrá la pena ver cuál será la reacción del gobierno de la República, que sabemos que tienen muy buenas relaciones con los Ortega, inclusive son de la misma línea ideológica, a ver de qué manera se puede permear esto, porque siento yo que se puede revertir siempre y cuando el gobierno nicaragüense pudiera atender esa petición de parte del gobierno hondureño. Abogado, muchas gracias. Lo último, ¿qué lección o qué mensaje nos deja esto? Pues 2. La primera, que aquí en Honduras es bien fácil robar, porque usted roba y después se va a vivir a Nicaragua y ahí puede conseguir que le den la nacionalidad rápidamente. Y la segunda, que necesitamos mayor efectividad del Ministerio Público para que rápidamente ellos puedan implementar medidas de requerimiento fiscal cuando se tenga conocimiento y línea de investigación, porque de lo contrario, así como trabajan ahí como tortugas rencas, chineando y engavetando los casos, de repente la gente huye y después es demasiado tarde para poder acusarlos criminalmente. Abogado, muchas gracias de nuevo por aceptar esta entrevista esta noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Es el abogado Juan Carlos Barrientos, es doctor en Derecho Constitucional. Vamos a una pausa comercial. Padre Páez, ¿algún comentario sobre ese tema? Sí, solamente si te recuerdas cuando Juan Orlando Hernández entró en su segundo periodo ilegal, él lo primero que hace es ir a visitar Nicaragua. Ya te está diciendo también que la derecha, izquierda, lo que aquí manda no es tanto derecha, izquierda, sino el poderoso caballero es don Dinero. Sí, también vimos los movimientos que hizo Juan Orlando ya en los últimos momentos, pero que creo que hubo fuerzas mayores para que él no se fuera a vivir en ese paraíso, en una isla que compraron, pues, porque creo que tengo la impresión de que son estos, me da pena Ricardo Cardona, me da Eval Díaz no me da ninguna pena. Tiene más características de un delincuente. El otro, no sé, me da tristeza por la familia que conozco muy bien y que son gente honorable. Pero han caído en esa trampa de el dinero se vuelve una maldición y no se vuelve un medio para poder alcanzar un bienestar, no solo tuyo, sino fundamentalmente los que están cerca de ti y nuestra nación. Es una burla. Siento que es una burla y Ortega
El problema va a ser cuando Eval Díaz y Ricardo Cardona caiga Ortega. ¿Quién los va a defender a ellos? Ese va a ser otro, o como dijo nuestro abogado, Juan Carlos Barahona, que Xiomara, con su condición de ser presidenta, los pudiera pedir, pues decirle, no, esto tienen justicia aquí. ¿Cómo es posible que desde el 2020 nos estábamos mirando con asombro que desde el 2020 ya venía? Ellos se sentían sinvergüenza desde entonces, porque si yo estoy haciendo plan de huida es porque me siento el mismo. Yo creo que el Eval Díaz se desnudó completamente como un ladrón de alta altura, como aquí tenemos mucha gente todavía. El mismo Juan Carlos decía prematuramente, unos 4 o 5 dice, pero según dicen los rumores son 44 funcionarios de este anterior gobierno que están caravana, como le llaman, la caravana hacia Nicaragua, en lugar de la caravana hacia Estados Unidos. Aquí serían los ricos corruptos hacia Nicaragua. Da tristeza. Lo más que te puedo decir, cómo se burlan de la gente pobre. Y creo que Xiomara, que le exhortaría a decirle, debe hacer algo para que no burlen más al pueblo hondureño. Sería como decirle, como es mi amigo o mi compadre o lo que sea, don Ortega, entonces no le digo nada. Tienen que decir algo. Si no, vamos a quedar tan igual, hechor y consentidor. Dice el dicho, tiene la misma pena. Es lo que yo pienso, Edgardo. Es muy delicado, muy importante que nuestra nación sane, pero no podemos sanar, sobre todo dejando las cosas impunemente. Donde, como dice Juan Carlos, parece que aquí el robar es bien fácil y el huir más fácil. Pero Luis Javier Santos, que es el fiscal yo le podría decir el fiscal de oro, que él mismo ha dicho que es más fácil enriquecerse a través de la política sucia que a través de una campaña de trabajo, a través de un empresario que se esmera por cumplir con todo. Ese es un punto que después me gustaría reflexionar. Por supuesto. Pastor Torres, un comentario sobre ese tema, sí, por favor, antes de ir al corte comercial. Lamentando profundamente este tipo de comportamiento. Hemos estado hablando amenamente sobre la participación política de nuestro hermano país y qué lo ha motivado a tomar esa decisión. Y yo le mencionaba, es importante porque esos espacios que deja la gente buena generalmente son ocupados por politiqueros, que lo que van es a mostrar esa cara que no es la correcta de la política. Y pensando en esas futuras generaciones, en esos niños, en esas generaciones de relevo que vienen con la mejor intención, este es un claro ejemplo hacia ellos. Por eso la palabra en su sabiduría nos menciona, raíz de todos los males es el amor al dinero. En muchas ocasiones más significa detrimento, cuando no se puede manejar, cuando esa es la motivación de nuestro corazón, acumular por acumular, encontramos este comportamiento que lamentamos profundamente. Gracias, Pastor. Gracias, Padre País. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos al tema al que vinieron ellos inicialmente, ¿verdad? Que es el tema de esta pauta publicitaria en Radio Nacional de Honduras, es la radio estatal. Ya regresamos. Está con nosotros esta noche el pastor Kevin Torres, es vocero de la Confraternidad Evangélica de Honduras, y el padre Roberto País está con nosotros esta noche. Los había invitado para conocer su opinión, su análisis, su reflexión sobre este anuncio, que no sé si es un anuncio que forma parte de una campaña ya establecida o una agenda ya definida a desarrollar en cuanto a reconocer las relaciones entre personas del mismo sexo, o si es o fue una cuestión de alguien que creó esa campaña y si contaba con el visto bueno de la presidenta Castro. Es algo que no lo sabemos. Quiero decir que ahí está una silla vacía, si lo pueden ver, a la par del pastor. ¿Por qué? Porque nos comunicamos con funcionarios de gobierno para invitarlos al programa, y sin embargo no obtuvimos respuesta para que viniera un representante del gobierno y nos dijera, bueno, señores,
lo que está pasando con relación a este tema es esto y lo que va a pasar es esto. Entonces, por eso dejo constancia de que esa silla está ahí vacía. Vamos a escuchar este spot publicitario. Mamá, Sí, hija. tengo que decirte algo importante. Dime, ¿y qué es eso tan importante a tus 15 años? Es que... Estás enamorada. Pues sí, pero... Se nota que estás feliz, hijita. Ajá. ¿Y quién es ella? Mamá, ¿lo sabías? Te conozco desde que naciste. Y te amo, hija. Ay, mamá. Pero ven y cuéntame. ¿Cómo se llama tu novia? Las personas tenemos diversas maneras de sentir y expresar el amor. Ser lesbiana es solo una de ellas. Este es un mensaje de Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. Estamos en comunicación en este momento con el licenciado Ibis Alvarado. El licenciado Ibis Alvarado es el secretario de prensa del Gobierno de la República. Licenciado Alvarado, buenas noches. Buenas noches, Edgardo Melgar, licenciado, un placer saludarlo. Al padre Pais también, buenas noches, padre, y al pastor Kevin Torres, vocero de la Confraternidad Evangélica. Llamo en este momento, Edgardo, para informarle al pueblo hondureño, a usted y a sus invitados, que no existe tal campaña, Edgardo. La persona o las personas que arbitrariamente subieron esa cuña radial han sido separadas. La presidenta y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en ningún momento ha ordenado una campaña de ese tipo en la Radio Nacional de Honduras y en ningún medio del Estado. Eso hay que dejarlo claro. Respetamos los derechos de todos los hondureños y de la comunidad LGTBIQ+. Y solo decirle, Edgardo, a usted, a sus invitados y a su público televidente que no existe tal campaña como se ha promovido en algunos medios y en redes sociales. Eso hay que dejarlo por sentado y claro. Y en lo relacionado a la llegada o no de funcionarios a su programa, Edgardo, hicimos todo lo humanamente posible, pero los encargados y los entendidos en este tipo de temas tienen una agenda bastante complicada este fin de semana y por eso se nos imposibilitó asistir a su programa, a esta invitación que muy amablemente usted le hizo a funcionarios de gobierno. Pero me veo también en la obligación de llamar para aclarar que no existe, repito, ninguna campaña de este tipo en los medios estatales, ni en la televisión, ni en la radio, ni en el periódico popular. Pero sí manifiesta que ese spot se realizó evidentemente desde empleados, funcionarios del actual gobierno, a tal extremo de que la presidenta ha ordenado que sean separadas estas personas que hicieron estos anuncios publicitarios y que desde presidencial la presidenta Castro dice no lo ha ordenado. Eso es así, ¿verdad? No lo avala. ¿No lo avala? No lo avaló nunca. Okay. No se ordenó la campaña. Muy bien. Y los responsables de la misma, que actuaron de forma arbitraria, aislada, sin el consentimiento primero de las autoridades de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones y luego de la Presidenta de la República, muy bien, han sido separados. O sea, que a usted tampoco le consultaron. No. Bueno. ¿Y esos anuncios salieron al aire en Radio Nacional? Sí, salieron, pero ya no están en la parrilla. Muy bien. Ya fueron cancelados. ¿Y las personas también? Sí, así es. ¿Cuántas fueron suspendidas o separadas? Hasta el momento hemos separado uno y seguimos con investigaciones al interno de la radio, porque estamos claros de que la participación no solo fue de funcionarios. Muy bien. Y licenciado Alvarado, sí, porque también el hecho de que se hizo de manera unilateral y luego se hiciera público a través de redes sociales y otros medios de comunicación también dice algo, ¿verdad? Hay un mensaje ahí, ¿verdad? Claro, sí. Claro. Que se haya filtrado de esa manera. Y por otro lado, si esto no fue ordenado, y ahora más bien la presidenta ha dicho, mire, esto no puede ser, no avalamos este tipo de anuncios, de campañas. Este asunto del reconocer la unión de personas del mismo sexo, ¿es parte de agenda del gobierno o no? No, tajantemente no. Muy bien. ¿Estamos claros? Tajantemente no, Edgardo. Muy bien. Gracias, licenciado Ibis Alvarado, secretario de Prensa del Gobierno de la República. Ya volvemos.
El secretario de Prensa del Gobierno de la República, el licenciado Ibis Alvarado, ha dicho esto no es parte de la agenda del gobierno, esto no fue autorizado por la presidenta, esto fue sacado del aire ya de Radio Nacional y las personas responsables, se está haciendo una investigación y por lo menos hay una persona separada de su cargo. Sin embargo, muchos de nuestros amables televidentes me están compartiendo una declaración que dio la secretaria de Derechos Humanos, la ministra de Derechos Humanos, Natalia Roque, donde explica que el anuncio de diversidad sexual que se transmite o se transmitió en Radio Nacional es una campaña de sensibilización del Estado de Honduras. Póngalo, por favor. Este spot ha causado algo de revuelo, hay que entender que es una campaña de sensibilización que el Estado de Honduras y que nuestro gobierno está en la obligación y además el compromiso, porque tenemos un compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos, así que estamos en la obligación y compromiso de atender una sentencia internacional al Estado de Honduras que además es la única que hemos alcanzado en tiempo de cumplimiento que obliga a generar estas campañas de sensibilización para que la población también tenga acceso a conocer que las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en este caso las poblaciones de la comunidad LGTBI, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex, son personas que tienen derechos y que tienen su forma de expresión de género y de expresión de orientación sexual que deben ser respetadas. Así que es un spot de sensibilización en materia de derechos humanos para una población vulnerable. Ministra. Es una campaña o un spot de sensibilización. Esto lo dijo en Radio América esta semana. Padre, por favor, y pastor. Estaba, como te decía, Edgardo, meditando, reflexionando, porque todo esto nos debe a nosotros más que confrontar, porque es fácil atacar a un gobierno que comienza y lo podemos querer destruir, es autodestruirnos. Yo creo que es el momento de que toda la nación se siente a meditar y a hacer, pero a oírnos. Primeramente estaba hablando con el pastor Kevin, la población nuestra es el 90%, si no más, es cristiana, pues, cristiana evangélica o cristiana católica. Entonces, este programa no debe estar ahí. Habla la representante que oímos últimamente, hablaba de una agenda impuesta, pues, que en la cual Honduras se somete. Y yo pienso que eso no debe ser para una campaña nuestra. El principio fundamental, los valores deben estar por encima de cualquier agenda de otra nación. Y está detrás de todo eso la ideología de género, que en el fondo es tan peligrosa porque, si bien es cierto, mírate bien, hay dos naciones que nunca van a aceptar la ideología de género, por más que se la quieran imponer estas grandes capitales mundiales. ¿Cuáles? Rusia y China, que no son ni cristianas, que han tenido una reducción de su población enormemente, pero los dos no quieren la ideología de género porque dice nuestra nación se va a disminuir, porque es lo que quieren, disminuir a la nación a través de una ideología de género en la cual ya no va a haber necesidad de tener procreación, porque entre hombre y hombre, mujer y mujer, entre la libertad que vamos creando. Es interesante, yo solo medito, todas las comunidades merecen respeto, pero imagínate primero, para que se le quede a uno todos los vocablos, ¿verdad? O todos los LGTBI, no sé qué cosa más, porque le están agregando. Ellos tienen derecho, yo te diría, sí, claro que son seres humanos que tienen derecho, pero ellos no tienen el derecho de imponerme a mí o a la población del 90% lo que yo debo creer o lo que debo oír. ¿Cuál sería su mensaje para la presidenta Castro sobre este tema? Que se deje asesorar, que tome las cosas con calma. Tenemos cosas más importantes que estar. Esto es valioso, importantísimo, pero porque va en el tema de educación. Y debemos, como tal, ir ahí. Cuidado con esa ideología de género y cuestiones para que las banderas LGTBI no nos sean más importantes que nuestra bandera nacional. Me gustó que Xiomara haya potenciado la bandera en nuestros colores originales, pero la bandera de LGTBI deben tenerlo los LGTBI
no, yo, por ejemplo, soy motagüense y no voy a andar con el Olimpia, con todo el perdón. Entonces, no me obligues a usar banderas que no es que sean malas, cada quien tiene su bandera. Entonces, ¿qué le diría yo a la presidenta Castro? Medite, señora, porque usted es muy importante, tome decisiones, escúchenos a varios, porque tenemos muchas cosas importantes y valiosas que decirle. Padre, perdón, pastor. Sí, el respeto, por supuesto, es importantísimo. Y vemos que la dignidad humana la percibimos en Génesis. Génesis capítulo 1, 27 dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Desde esa perspectiva ya hay dignidad intrínseca en cada uno de nosotros. Somos imagen, creación de Dios y merecemos respeto desde esa perspectiva. Totalmente de acuerdo que el amor es amor. Perfecto, muy bien, en la intimidad, en sus hogares. Si esa es su expresión de amor, muy bien, perfecto. Pero hoy tengo la bendición de hablar en nombre de los más de 3 millones de cristianos evangélicos en Honduras, que se aglutinan en la confraternidad evangélica de Honduras. Y esos 3 millones de hondureños, vemos a nuestra Constitución como una Constitución garantista. Reconocemos el derecho preferente en los padres, nosotros los padres de familia, en educar a nuestros hijos. Entonces, bajo ese derecho estamos en la responsabilidad de educarlos conforme a los valores y principios de nuestra Constitución de la República, de la Biblia, de la palabra de Dios, nuestra máxima autoridad. Y en ese contexto no aceptamos que se nos impongan criterios, comportamientos que no van conforme a las grandes mayorías. Eso es lo que pedimos. Entonces se nos acusa de el discurso homofóbico y todo eso que, mire, Edgardo, pueblo hondureño, la confraternidad evangélica aglutina más de 400 personerías jurídicas a nivel nacional. Hay casas hogares, hay escuelas, hay orfanatos. ¿Por qué? Porque nuestra motivante es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es demostrar ese amor, es procurar que las personas a nuestro alrededor tengan nuestras mismas oportunidades. Esa es la motivación de la Iglesia cristiana. Por supuesto, la Iglesia católica. Compartimos mucho más de lo que se pretende que nos separen. Entonces, en una sociedad en la cual predominan los valores y principios del reino de Dios, pues que las autoridades legislen en favor de las grandes mayorías, que legislen en favor de los más del 90% cristianos que habitamos. Padre, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Se nos fue el tiempo. Gracias, pastor. Muy amable. Un honor. Un placer. Pero quedamos pendientes de hablar del tema político. Quedamos pendientes. Me va a aceptar una invitación, ¿verdad? Siempre. Como dice, no le tengo temor al conversar o a expresar lo que siento. Perfecto. Gracias, padre. Usted lo... Padre, de nuevo, muchas gracias. Nos encontramos pronto. Igual, pastor, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias. Gracias, muy amable, muy gentiles por haber venido. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.